En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, dándote la bienvenida a nuestro programa número 32, leyendo y comentando el cuarto tomo del Pentateuco, es decir, el libro de Números, escrito por Moisés por el año 1500 a.C. e inspirado por el Espíritu Santo. El capítulo que nos convoca hoy día para su lectura y comentarios es el capítulo número 20 del libro de Números, que tiene por título en la Reina Valera Agua de la Roca, o la NBI lo titula El agua de la roca, y que, según la interpretación que Pablo hará de esta roca en el Nuevo Testamento, podemos decir anticipadamente que Cristo era la roca espiritual que seguía al pueblo de Israel. El capítulo 20 dice así en el versículo 1: Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero. Esto significa que estamos en el mes primero del año 40, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. En el capítulo 20 del libro de Números, en el capítulo 20, el libro de Números vuelve a hacer mención del lugar geográfico de los acontecimientos. Esta vez los hijos de Israel llegaron al desierto de Sin y acamparon en Cades, tal como hemos leído en el versículo 1 del capítulo 20. La última vez que el libro había hecho mención de Cades, llamado también Cades Barnea, específicamente Ritma, había sido en el capítulo 14 y cerca de 38 años atrás. El primer hecho narrado, ahora, después de 38 años, nuevamente en Cades, el primer hecho narrado es la muerte y sepultura de María, hermana de Moisés y Aarón. Probablemente ella era una de las pocas personas de aquella generación que había salido de Egipto que aún permanecía viva. Pero ahora a ella también le había llegado su turno. Recuerden que de esa generación solo Caleb y Josué entrarán en la tierra prometida. Y como era de esperarse, esta generación, que solo estaba esperando la muerte de todos sus integrantes, seguía siendo la misma después de tanto tiempo. Frente a las mismas circunstancias de casi 40 años atrás, los hijos de Israel no muestran el más mínimo grado de aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque después de mencionar el versículo 1, la muerte y la sepultura de María en Cades, dice el versículo 2, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué te parece? El mismo pueblo, con las mismas mañas, con los mismos pecados, después de 40 años, no se nota, repito, el más mínimo aprendizaje. Nuevamente, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y reclamó el pueblo a Moisés diciendo, leo ahora los versículos 2 y 3,
Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿A qué muertos hacían referencia? A todos los que habían caído muertos durante la rebelión de Coré. Y una vez más, Moisés y Aarón se postraron a la puerta del tabernáculo de reunión, pidiendo así socorro celestial. Entonces la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y Moisés recibió de parte del Señor instrucciones al respecto. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Capítulo 20, versículo 8. Bendita sea la paciencia y la misericordia del Señor. Esta escena nos recuerda lo ocurrido en Refidín casi 40 años atrás. Esto que relatamos en Éxodo capítulo 17. En aquella oportunidad Dios mandó a Moisés adelantarse a la siguiente estación, que se llama Sinaí, la jornada número 12, y sacar agua de la peña en Horeb para los hijos de Israel. Sin embargo, existen notables diferencias entre ambas experiencias. En primer lugar, en Refidín la orden fue: toma tu vara, le dice Dios a Moisés, la vara de Moisés, con que golpeaste el río, y ve. Ahora, en cambio, la orden es: toma la vara. No dice tu vara, sino la vara. Y el versículo 9 de Números 20 aclara que esta vara es la que estaba delante de Jehová. Es decir, era la vara de Aarón que había reverdecido y que había sido guardada delante del Señor. La NBI lo dice así: tomó la vara que estaba ante el Señor. La vara de Moisés representa el gobierno soberano de Dios. La vara de Aarón representa, en cambio, su bendita gracia. Esta vez Moisés no debía tomar la vara del juicio, la vara de Moisés, sino la vara del sacerdocio, la vara de Aarón. En segundo lugar, y esta es quizás la diferencia más notable, Moisés no debía golpear la roca como lo hizo en Horeb, sino hablarle. En Refidín la orden había sido: con la vara con que golpeaste el río, golpea la roca. Así Dios mostró su enojo y su disgusto con Israel porque allí riñeron, es decir, por eso en hebreo es Meribá, riñeron con Moisés y tentaron al Señor. Tentar en hebreo masaj. Pero ahora el Señor, y atención con esto, amigos y amigas y amigos, ahora el Señor no está enojado. Por ello Moisés debe esta vez tomar su vara, no debe tomar su vara sino la de Aarón, y no debe golpear la roca sino solamente hablarle. Así Jehová mostrará esta vez no su ira, sino su clemencia. La vara de Moisés representa al Padre en su santo juicio sobre el pecado, y la roca golpeada indica a Cristo herido en la cruz por nuestros delitos y pecados. La vara de Aarón, en cambio, representa a Cristo como sumo sacerdote, después de haber sido herido, muerto y resucitado. En ambos casos la roca es Cristo, como lo dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Pero prefiguran cosas distintas. En su calidad de sumo sacerdote, Cristo puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados,
Porque como dice Hebreos capítulo 5, versículo 2 y capítulo 4, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así Moisés, reunida toda la congregación delante de la peña, les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Capítulo 20, versículo 11. Aunque las aguas brotaron a raudales como la vez anterior, Moisés y Aarón no obedecieron a Jehová en todas sus instrucciones. Moisés no solo golpeó la roca en lugar de hablarle, sino que lo más grave fue la actitud con que lo hizo. Habló y actuó irritado. El Salmo 106 declara que le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Salmo 106, versículos 32 y 33. La Biblia hebreo español lo dice así: le fue mal a Moisés a causa de ellos, porque amargaron su espíritu y habló con rudeza. Sí, si Dios aquí en Cádiz hubiese estado enojado, Moisés al hablar con rudeza habría estado representando perfectamente al Señor. Es verdad que el Salmo 106 dice que también le irritaron en las aguas de Meribá, versículo 32 del Salmo 106. Pero no olvidemos que el nombre Meribá indica 2 eventos distintos: Oreb y Cades. En el primer caso, Oreb, fueron los israelitas los que efectivamente irritaron al Señor. Pero en el segundo caso, los que irritaron a Jehová fueron Moisés y Aarón. En el primer caso, Oreb, Moisés representó muy bien al Señor, pero en Cades no. Este es otro de los pecados que podemos llamar pecados del ministerio. Moisés esta vez no representó bien a su Señor. Amigos y amigas, representar el carácter de Dios no es nada fácil para ninguno de sus ministros. Saber cuándo representar su ira y cuándo su benevolencia requiere que sus siervos estén permanentemente sintonizados con Él. Es cierto que aquí en Cades los hijos de Israel contendieron con Jehová al igual que en Refidín, pero esto no significa que Dios se enoje cada vez que reclamamos nosotros. Por el contrario, Él es Dios y no hombre. El Salmo 78, en los versículos 37 al 39, declara lo siguiente. Dice de los israelitas: pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, Dios, nuestro Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. En Cades, Moisés y Aarón representaron mal a Jehová. La situación del pueblo hizo que Moisés se rebelara contra el Señor en su espíritu. No pudo limitarse a hablar a la roca, sino que habló al pueblo y con rudeza. Los hijos de Israel lo sacaron de quicio y no pudo santificar al Señor delante de ellos.
Con su ira, Moisés les dio la impresión que Dios estaba esta vez también irritado con los israelitas. El reproche del Señor contra Moisés y Aarón no se hizo esperar. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números capítulo 20, versículo 12. De esta manera, Jehová se santificó entre los israelitas. Como Moisés y Aarón, movidos por la ira, no habían santificado a Dios delante del pueblo, el Señor manifestó su santidad y Él mismo se santificó delante de ellos. Al excluir a Moisés y Aarón de la tierra prometida, el Señor se separó de la acción de ellos y mostró así la gran separación. Es que esto es el significado de la palabra santidad, separación. Mostró así la gran separación que existe entre Él y nosotros, entre su carácter y el nuestro. Por la misericordia del Señor, dirá Jeremías en el libro de Lamentaciones, por las misericordias del Señor que se renuevan cada mañana, no hemos sido consumidos. Dios no es hombre. Dios no se irrita como nosotros nos irritamos. Dios no es voluble en su carácter como lo somos nosotros. Debemos aprender a conocer su severidad, pero también su bondad. Así, amigos y amigas, ponemos fin a la cápsula de hoy, invitándote a refugiarte en la misericordia del Señor, a confesar permanentemente su gloria, sus piedades, sus bondades. Que el Señor nos lave y nos limpie de este espíritu de murmuración, de este espíritu de reclamo, de queja, y que podamos ser personas agradecidas porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Nos vemos en nuestro próximo programa. Chao, benditos somos. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.